y las noticias del momento empiezan con una pregunta sumamente inquietante. ¿Está Estados Unidos a punto de entrar en guerra? Es decir, ¿estamos a punto de entrar en guerra? Cuando el presidente Donald Trump responde de manera misteriosa, vamos a llamarle así, dice, puede que lo haga, puede que no. Fueron sus frases o su respuesta a una pregunta, a esa pregunta. Por otra parte, la prensa dice el líder, yo digo el dictador. En Irán hay una dictadura, no nos olvidemos de eso, una dictadura teocrática, y el dictador supremo de Irán amenaza o nos amenaza a nosotros aquí en Estados Unidos con lo que llama daños irreparables si Estados Unidos por fin entra en la guerra. De alguna manera ya ha entrado en la guerra. O sea que estamos aquí un poco mirando la retórica, que tiene una importancia sin duda en momentos tan graves como estos. Hay otra noticia en el New York Times de que Israel se está quedando sin interceptores defensivos. Vamos a ver hasta dónde eso es cierto. Que de alguna manera, si el ataque es masivo, si los misiles son de manera constante, podría quedarse sin ese tipo de defensa que ya ha sido quebrada minoritariamente, pero ha sido quebrada. Esto es una pregunta que se hace un propio funcionario israelí, también según la prensa norteamericana. Acaba de decir Trump, y ya esto es un poco más categórico, que solo quiere una victoria total y completa de Israel. Y el Wall Street Journal cree que privadamente ya Trump tomó la decisión de entrar en la guerra, pero que solo falta que dé la orden. Yo dije, bueno, ¿cuál es la fuente de Wall Street Journal? Ellos están citando una fuente cercana del entorno del propio presidente Donald Trump, que según el periódico ya se lo comunicó a alguno de sus asesores que la decisión está tomada. Esto para ponernos en contexto de lo que está sucediendo. Tenemos como invitado a Roland Béjar. Roland Béjar durante muchos años ha trabajado en la Liga Antidifamación Judía. Es un judío cubano o cubano-americano ya en este caso, que lleva muchos años dando una batalla porque se entienda pues no solo el conflicto, sino también ese espíritu malvado que tiene el antisemitismo y que hemos aquí pues denunciado durante tanto tiempo. Béjar, muchísimas gracias, es un gusto tenerte aquí con nosotros en la mesa. ¿Cómo estás? Gracias a ti por invitarme. Es un espacio en el que yo por muchísimos años he disfrutado. Así que te agradezco ante todo la oportunidad. No, la oportunidad. Una aclaración, yo dejé de pertenecer a la Anti-Defamation League. ¿Por qué? Porque cuando cambiaron de director, el directorio histórico era Abe Foxman, que era un sobreviviente del Holocausto, y tenía una posición y una actitud determinada. En un momento determinado, cuando el mandato, primero o segundo mandato de Obama, creo que el segundo, cambiaron y pusieron a un señor que pertenecía al equipo de Obama. Claro, porque aquí hemos hablado también, y disculpa la interrupción, del elemento ideológico que hay en todo esto que se ha olvidado y cómo la izquierda está posesionada rozando el antisemitismo y a veces, bueno, la izquierda, la castrista y aquí en muchos lugares en Estados Unidos, la venezolana es totalmente antisemita, racista, etcétera. Pero vamos al tema que nos enfrenta hoy a una realidad muy dura. ¿Tú crees que de verdad Trump ya tiene decidida o tiene tomada la decisión? Tiene que tenerlo. ¿Sí? O sea, lo lógico es que lo tenga. Primero, estamos enfrentándonos a un enemigo totalmente fanatizado, que sabiendo las consecuencias posibles de continuar este enfrentamiento con Israel, insiste en seguir diciendo que va a seguir luchando. Yo no se lo creo mucho, ¿eh? ¿Tú dices a los iraníes? Sí. ¿No? Yo no se lo creo mucho. mucho. Y si no se lo creemos, ¿por qué vamos a reaccionar como si se lo creyéramos? Entonces... No. Por si acaso.
Sí, pero bueno, tomar Por si acaso, decisiones... no, pero él no ha tomado ninguna decisión. Fíjate que las palabras de él son muy específicas. Nosotros estamos listos para hacer lo que sea necesario, pero yo quiero que haya paz. Y él todavía le está dando a Irán. ¿Tú crees que hay una oportunidad de paz? Rendirse. Todo depende del entorno del Ayatollah Khomeini, como se llama este nuevo. Todo depende del entorno. El entorno de sus más fieles seguidores desapareció. O sea, él en este momento está rodeado de una segunda o tercera línea de dirigentes dentro de Irán. Eso decía Hage aquí, que está un poco paranoico porque no conoce personalmente a los mandos medios, tanto del ejército como también de la Guardia Revolucionaria. Ni siquiera puede confiar en ellos, porque el problema es que si tú miras el conflicto en Gaza, el conflicto en el Líbano y este conflicto con Irán, hay una diferencia fundamental. En Gaza, dadas las características de Gaza, era muy difícil mantener la inteligencia adentro. Pero en el Líbano y en Irán, la inteligencia israelí ha demostrado la capacidad de penetración que tiene con los Vipers en el Líbano, por ponerte un ejemplo, y la manera tan rápida en que han eliminado a la cúpula gobernante de Irán, porque esa es la cúpula gobernante de Irán la que ha sido eliminada. Pero de Hamas también ha habido, pero es ¿tú crees, por diferente. ejemplo, que el accidente aéreo del presidente fue casualidad o no? El del presidente de Irán, Sí. yo dudo que haya sido casualidad. Sí. Yo creo que eso fue... Pero ni ellos mismos lo han denunciado. No, porque no lo pueden denunciar. ¿Por qué? Porque el problema es que tú tienes que entender la mentalidad del Medio Oriente. Ajá. El honor, el concepto del honor en el Medio Oriente es completamente diferente al concepto del honor que tienen los occidentales. Por esa misma razón, por ese mismo concepto del honor tiene unas contradicciones tremendas, porque dos de los fundamentos de su negociación son la junda y la taquilla. La junda es hacer un acuerdo con los infieles mientras les convenga, y en el momento en que no les convenga lo rompen. El que empezó a hacer eso fue Muhammad con los pobladores de la Meca, que primero los atacaba y les robaba. En un momento determinado se sentaron a negociar. Esos señores le dijeron que iban a hacer una tregua por 10 años, con la condición de que los partidarios de Mahoma pudieran predicar en la Meca. A los 3 años, cuando Mahoma tuvo los ejércitos suficientes, llegó y asesinó a toda esa gente. Eso es la junda. Y la taquilla es el derecho que se le da a un musulmán de hacer un pacto y romperlo. ¿Qué significaría o sea, cuál sería el nivel de porque hay un nivel ya de participación de Estados Unidos, pero ¿de qué estamos hablando cuando de repente se dice entramos en guerra? ¿No estamos ya de alguna manera en guerra? O sea, ¿a dónde escala y cuál es el peligro? Porque el líder supremo de Irán está diciendo que Estados Unidos va a sufrir daños irreparables. O sea, ¿con qué pueden producir ellos daños irreparables? ¿Con terrorismo interno, por ejemplo? Ese es el gran temor, es las células silentes que los terroristas iraníes tienen en los Estados Unidos. ¿Tú crees que hay células? No, yo estoy seguro que las hay. ¿Sí? No, es que yo no. Yo estoy seguro que las hay. ¿Por qué estás tan seguro? Porque es su modus operandi en el mundo entero. Ajá. Así lo hicieron en Argentina y volaron en la AMIA. Que es la Asociación Mutual Judía en Buenos Aires. Murieron más de 80 más personas. de 87 personas. Pero anteriormente habían volado a la embajada de Israel en Buenos Aires. Ese es también uno. con un saldo alto de fallecidos. Ese es uno. Tienes por otro lado la posibilidad de que haya una... Pero eso es en Argentina, ¿no? Sí. ¿Y aquí? Aquí también. Pero si aquí hay una organización que se llama CAIR, Ajá. que es demostrado su conexión con la hermandad musulmana. La hermandad musulmana es más Egipto que otra cosa, ¿no? Sí, pero es el ente ideológico que determina en los años 20 que no se permita ninguna presencia de occidentales en el Medio Oriente. Es lo que va contra el panarabismo de Nasser.
y de Saddam Hussein o de Assad, toda esa gente no eran, o sea, estaban por el panarabismo. Sí, claro. Bueno, que esa idea panárabe incluye, yo creo que casi España entera, por ejemplo, ¿no? Sería... No. El panarabismo era, tú lo viste, se ve en la historia, en unos momentos determinados buscaron la ayuda de los soviéticos, algunos países, y otros buscaron la ayuda de los americanos. La hermandad musulmana no admite ningún tipo de colaboración ni cooperación con los occidentales. Pero los yihadistas más radicales o los musulmanes más radicales no reclaman que España, que tuvo el andaluz, 800 años por los que llaman los moros. Esa es la hermandad musulmana, ese no es el panarabismo. El panarabismo es que los estados árabes fueran gobernados por árabes sin la influencia de los occidentales como la tenían en el Líbano, como la tenían en el Líbano, por ejemplo. Y también en medio también de la presencia británica. Claro. Porque eso es algo que habíamos hablado aquí con el público, tratando de entender por qué la izquierda, o sea, cuando la izquierda se vuelve totalmente antisemita, a mi modo de ver, y es cuando la Unión Soviética rompe relaciones, creo que es en el año 67. Ya en el 67, ¿no? Es con la guerra de los 7 días. De los 6 días. 6 días. Y Cuba es el único país que no rompe relaciones con Israel en ese momento. No, porque claro, todavía Fidel Castro viene imbuido del sentimiento que hubo en Cuba durante la Segunda Guerra Mundial, tan cerca de los Estados Unidos, de ver los crímenes que cometieron los nazis, etcétera. Y la Unión Soviética, que cae en el bando vencedor, de alguna manera le costaba, desde el punto de vista público, creo yo, demostrar su antisemitismo, pero Stalin asesinó, masacró, deportó, hasta que ya después la Unión Soviética, al romper relaciones con Israel, la izquierda se va alineando contra el sionismo. Pero es que eso empieza antes. ¿Sí? Eso empieza antes porque la Organización para la Liberación Palestina es un invento de Nasser y los soviéticos. O sea, los soviéticos y Nasser. Muchos palestinos ni siquiera eran palestinos. Yasser Arafat, yo creo que era árabe, era egipcio, nació en el año 39 en el Cairo. Ajá. Bueno, pero es que ese es el común denominador entre los palestinos. Porque si tú te vas a Mark Twain, ¿ok? Mark Twain, 1800 y tanto. La descripción que Mark Twain hace de toda el área es que era un área desolada. ¿Cuándo empieza a poblarse realmente el área? Después de la primera aliada, digamos, incluso antes del Congreso sionista, en 1899. Antes de eso ya había habido una inmigración huyéndolo a los pogroms en Rusia y en la Europa del Este, sobre todo en Rusia, y empiezan estos judíos a llegar a la tierra de Israel y empiezan a comprar pequeñas parcelas con el poquito dinerito que podían traer huyendo, y empiezan a comprar pequeñas parcelas, pero esas parcelas se convierten en fuentes de trabajo para los árabes circundantes y empiezan entonces a emigrar árabes de Egipto, del Líbano, de Siria, de todas partes a trabajar en Israel. Y eso es lo que va incrementando la población árabe en Israel. Ellos mismos los dicen. En 1948 ellos dicen que 750.000 de ellos se fueron y quedaron, qué sé yo, unos 300, 400, 500.000. Volviendo a la actualidad, y después hacemos un repaso histórico, ¿no? Ajá. ¿Qué significaría entrar en guerra contra Irán? O sea, ¿qué objetivos tendría la guerra? ¿Ocupar Irán? No. Los israelíes no tienen ningún ¿derrocar el gobierno de los ayatolás o de ayatolas? Ese no sería... O sea, porque ¿quién entonces gobernaría? ¿Regresaría el hijo de Reza Pahlavi? Esa es una posibilidad. Sí. Esa es una posibilidad porque que yo no creo mucho en el resultado final, porque yo no creo en la democracia en el Medio Oriente. No. Bueno, pero tienes que creer porque en el Medio Oriente está Israel y hay democracia. Es el único país pero ven el mundo desde el punto de vista occidental. Por eso hay democracia en Israel.
En los demás países árabes, en todos los demás países árabes, hay o satrapías, o tiranías, o dictaduras. ¿Dónde aprendieron los israelíes o los judíos la democracia? La inventaron. Sí. Claro. Antes que Europa. Mucho antes. ¿Cómo es eso? En la Torá dice que todos los hombres somos iguales ante la ley y ante Dios. El gran problema de los judíos es precisamente el respeto a la libertad individual y los derechos del individuo. La democracia griega eran 40, 50, 60 mil, 100 mil ciudadanos y 4 millones de esclavos. Pero era democracia en ese contexto, incluso la romana, ¿no? Y los otros ciudadanos que no eran, que no tenían ningún derecho, eran esclavos. Te estás ubicando 500 años, 400, 300 años antes de Cristo. En Roma hubo 400 años de república, se elegía... Dominada por un grupito así. Bueno, pero vamos a ubicarnos en la época. Bueno, ¿no? en el caso de los judíos, los esclavos nada más que eran esclavos 7 años y sus hijos nacían libres. Bueno, pero no eran 7 años, ¿no? Pero no vamos a entrar en esa disquisición, o sea, no, porque es una disquisición histórica un poco rocambolesca. Mi teoría desde la ignorancia es la siguiente. Todo el mundo trata de explicar el conflicto, antes se llamaba árabe-israelí, ahora es israelí y todo el entorno. Sigue siendo árabe-israelí. Bueno, porque los iraníes no son árabes, son persas. Son persas, sí. ¿No? Y luego está el conflicto israelí-persa, israelí-palestino, pero sobre todo como un asunto territorial. Los israelíes llegaron, ocuparon un territorio que supuestamente le correspondía a los palestinos. Vamos a suponer que eso tenga alguna lógica, que yo creo que no. ¿Cómo se justifica entonces el antisemitismo fuera de esa región? El antisemitismo en Francia, el antisemitismo del medioevo, el antisemitismo en América Latina, el antisemitismo en 3000 años de historia. ¿Cómo lo explicas cuando todavía no se había creado el Estado de Israel? ¿Cómo justificas el antisemitismo alemán de los nazis o de Stalin? Es una pregunta que a mí me parece que echa por tierra la idea de que el conflicto es estrictamente territorial. No, el conflicto no es territorial. Bueno, tiene un elemento territorial. No es territorial. No es territorial y te lo voy a demostrar ahora. En el año 48 ellos podían haber tenido un Estado, dijeron que no. 7 veces más los israelíes han intentado que ellos tengan un Estado. Y siempre han dicho que no. Y ahora ya se ha abierto completamente lo que los israelíes siempre supieron, que a ellos nunca les interesó 2 estados, a ellos les interesa un solo Estado, Israel. Ellos, el objetivo, es su único objetivo, lo único que han hecho durante los últimos 75 años, los que no son árabes israelíes, porque los árabes israelíes es otra historia, con todos los derechos y todas las cosas. Pero los que no son árabes israelíes, los que han vivido bajo Jordania desde el 48 hasta el 67, con toda la oportunidad de que los jordanos les permitieran hacer un Estado en Judea y Samaria y Gaza, y desde el 48 al 67 jamás hubo una intención de hacer un Estado palestino. Nunca. Bueno, el término palestino yo creo que es un término que inventan los romanos, ¿no? Para desjudeizar su provincia de Judea. Porque el problema es que los romanos y todos los demás que han pasado por ahí, tuvieron la experiencia de que lograban dominar física, ideológica y emocionalmente a sus cautivos. Pero los judíos no, los judíos dijeron que no. E intentaron cosas tremendas los romanos, ¿no? Cuando en el libro famosísimo de Robert Graves, de Yo Claudio, Claudio cuenta, emperador romano, un poco en contra de su voluntad, porque creía en la república, la república fue democrática, tú me disculpas, sí, había esclavitud, pero claro que era democrática. Lo que vino después fue el imperio, glorificamos el imperio romano, pero esa sí fue la falta de democracia absoluta. En ese libro, que es un libro recomendable para todos los tiempos, además escrito maravillosamente bien por Robert Graves, Claudio está basada además en cosas que escribió Claudio, que era historiador también, el famoso emperador cojo, medio gago, qué sé yo. Él se cría
con Herodes Agripa, que era heredero al trono de Israel. Lo educan como romano para que de alguna manera sienta como romano, deje de sentir como judío, y cuando regresa, ya creyendo que los romanos que lo tienen domesticado, pues hace una gran conspiración, descubren que tiene 70.000 escudos con armas, etcétera, y Claudio se siente un poco traicionado por su amigo. O sea que ya desde esa época hay un conflicto que va más allá de... ahí no había lo que hoy se conoce como palestinos. ¿Los palestinos eran los judíos o estoy equivocado? Claro, claro. Es más, los únicos que decían, aceptaban el nombre de palestino con orgullo, eran los judíos. Porque para empezar, los árabes no podían ni siquiera pronunciar el nombre, porque los árabes pronunciar la P, pronunciar la P para la gente que habla árabe es muy difícil. Dicen palestinos, no dicen palestinos. Dicen palestinos. O sea, y era un nombre primero impuesto por los romanos para desjudeizar la provincia, y después impuesto por los ingleses con el mismo objetivo. Con exactamente el mismo objetivo. Porque ahí voy de nuevo. O sea, el antisemitismo no es exclusivo de los árabes ni de los persas. No. O sea, el mundo cristiano al que yo pertenezco, el mundo protestante, que también es el mundo cristiano, persiguió. ¿Cómo justificar entonces por qué expulsan a los judíos de Inglaterra? El otro día estábamos hablando y alguien me escribió de que no es verdad, que Shakespeare sí podía haber, cuando escribió... Nunca conoció a un judío. Bueno, quedarían, porque habían sido expulsados ya anteriormente. Mucho antes. Y no se les permitió regresar hasta después de Shakespeare, pero puede haber conocido a uno o dos, pero era el estereotipo, ¿no?, del judío avaro. El Mercader de Venecia, específicamente. El Mercader de Venecia, en el libro Mercader de Venecia. ¿Por qué esa fantasía de que los judíos son...? A la pregunta que me hiciste hace un ratico. ¿Cuál? ¿Por qué el antisemitismo? Ajá, digo, ¿por qué el antisemitismo fuera del mundo palestino, fuera del mundo árabe? Dos causas fundamentalmente. ¿Cuál? La ignorancia y el odio hacia el otro, porque los judíos han sido el otro fueron el otro por 1800 años. Los judíos fueron el otro en todo el mundo por 1800 años. Y al otro siempre se le tema, y cuando se puede, se la avasalla. Mira, mientras yo estaba trabajando con el Anti-Defamation League, yo tuve la oportunidad, y cualquiera tiene la oportunidad de hacerlo, encontrar un survey que el Anti-Defamation League ha estado haciendo por más de 20 o 30 años, preguntando 11 preguntas, las mismas 11 preguntas por 22 o 23 años. En el último que yo vi, el 70% de las personas que contestaron esas preguntas de forma que podría intuirse una judeofobia, el 70% nunca había visto un judío en su vida. Vamos a hablar de todo eso antes, pero la famosa imagen que ha estado en estos días pues proyectándose en la estación de televisión de Irán, mientras hablaba esta locutora, cae un misil, una bomba, etc. Nuestro amigo Hage nos ha traducido qué estaba diciendo ella, hablando del odio y hablando también de... vamos a compartir este video para después seguir la conversación. Porque Hage habla persa. Hage es un políglota, habla árabe. Sí, no. Y brillante. Que él es libanés. Brillante. Maronita, cristiano. Sí. Adelante. که شنیدی صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم. No nos puede caer una bomba porque Alá nos protege, pero de todas maneras son estaciones, parece que estaba subterránea, ¿no? Que promueven el odio. Yo creo que como partidario de la libertad de expresión a veces hay que tolerar hasta el odio. Pero vamos de nuevo, la explicación territorial del antisemitismo no me convence. Hay una explicación religiosa, que es
la de los judíos traicionaron a Cristo. Que cuando yo oigo a Nicolás Maduro decir que Cristo era un joven palestino oprimido, no, Cristo era judío. Claro. Y la mamá, ¿sabes que hay montones de gente que yo le pregunto eso y no saben que Cristo era judío? Porque precisamente, mira. Y el Viejo Testamento es la historia del pueblo hebreo. Claro, es la Torá, corregida y aumentada por los cristianos. Porque acuérdate que hay un fenómeno muy interesante. Los propios musulmanes pues son un desprendimiento también de esa historia. Es curioso, ¿no? ¿O sí, no? Sí, sin duda, porque está Agar tuvo a Ismael y de ahí se supone que vienen esta gente. O sea, el origen es el mismo, supuestamente. Deberíamos llevarnos mejor, creo yo, ¿no? Bueno, pero a ver, la historia de los judíos mataron o traicionaron a Cristo. Mira, primero la historia se escribe 300 años después de los hechos. Para mí que ignora primero que Cristo era judío. Es como decir, los cubanos matamos a Pedro Luis Boitel. Ajá. ¿No? Ajá. O sea, Pedro Luis Boitel es cubano, estaba en Cuba, rodeado de cubanos. Ese era un conflicto. Pero es que hay partes de la historia que no se cuentan y entonces la gente acepta ese razonamiento porque no tiene toda la historia. Primero, Jesús jamás abdicó de su judaísmo. Jamás. Todas las enseñanzas de Jesús eran la Torá, porque no existía más nada. Va a crear una pelea. Que crea una pelea tremenda. Bueno, mejor. No, pero digo yo. No. Te voy a poner lo digo yo, lo estoy diciendo yo. Las declaraciones de nuestro invitado no corresponden. No, yo llevo más de 30 y pico años diciendo las mismas cosas y no voy a empezar a dejarlas de decir ahora. Y nunca abdicó de su judaísmo. Los 12 apóstoles eran judíos. La madre, el padre, hasta los hermanos, que no se habla ni siquiera de los hermanos de Jesús, que también los tuvo. Sí, claro, bueno, ¿no? Y está el libro de Saramago también sobre la familia de... Ok. Entonces, oye, pero todos eran judíos. Ahí entras en una bronca porque entonces la virginidad de la Virgen yo no me meto. No nació por obra y gracias al Espíritu Santo. No te metas en ese rollo. No, eso es fe. Eso es fe. Porque estamos... No, pero eso es otra cosa. No puedo entrar hoy a mi casa. ¿va? No, pero es que, mira, primero, yo parto del principio que yo respeto que cada quien crea lo que quiera creer y que sea su verdad. Punto. Yo no entro en la discusión religiosa. Yo estoy hablando de lo físico. Jesús nació en Nazaret. En Belén, perdón. Pero bueno, le decían Jesús de Nazaret por alguna razón, pero se dice que nació en Belén. O sea, ahí hay una cosa que yo no entiendo muy bien, pero la acepto. Bueno, no había internet. No sabemos. Pero toda la historia se escribe 300 años después, ¿eh? Bueno, hay una acumulación de textos. No vamos a entrar ahí. De nuevo, la idea. Pero ¿se justifica el antisemitismo desde el punto de vista religioso? Es mi pregunta. Desde el punto de vista religioso no tiene sentido y el Vaticano II lo demostró. El Vaticano II demuestra o establece nuevamente el nexo natural entre cristianos y judíos por una cosa muy simple. El cristianismo, de hecho, es quien transmite al mundo la luz del judaísmo. Los 10 mandamientos que los cristianos modifican levemente, levemente, siguen siendo los 10 mandamientos, siguen siendo los 10 mandamientos de los judíos. Siguen siendo. Sí. Claro. Ahora, los musulmanes no tienen los 10 mandamientos. Esa es la primera diferencia. La primera diferencia entre musulmanes... Bueno, tienen otras reglas, ¿no? Sí, pero bastante estrictas y morales también. Bueno, o sea, los terroristas en el fondo tienen una mala interpretación. No tienen ninguna mala interpretación. No. El Islam dice que los infieles hay que terminarlos. O te conviertes a las buenas o a las malas. Sí, bueno, punto. Y el cristianismo no. En una época lo hizo, pero lo rectificó. Ahora, y ahí una crítica estratégica. Me da la impresión de que el judaísmo no es una religión proselitista. No lo es. O sea, quiero decir a los televidentes, los judíos no salen a convertirte. Al contrario, me parecen un poco elitistas
que para ser judío hay que, por parte de madre tiene que ser, Sí. Eso los ha convertido en una minoría. Mientras los otros crecen porque salen a hacer proselitismo y tú ves el crecimiento tanto de la religión, del catolicismo, del cristianismo, de las distintas variantes, como también del mundo musulmán, ustedes se reducen y se vuelven vulnerables. Pero hubo una época que sí eran proselitistas. Pero lo prohibió el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los paganos se convertían al judaísmo en masa en toda la cuenca del Mediterráneo. ¿Por qué razón? Porque era mucho más conveniente vivir bajo las leyes de los judíos que bajo el sistema de los otros opresores, ya fueran romanos, asirios, babilonios, lo que fuera. El sistema, por lo que te dije antes, por los derechos que tenían los humanos, por los derechos reconocidos ante Dios, igualdad ante Dios y ante la ley. Ese concepto es un concepto que inician los judíos en aquel mundo. En aquel mundo habían dos tipos de gente: los que mandaban y podían ser hasta ciudadanos en un sistema democrático, y todos los demás eran esclavos y no tenían ningún derecho, y sus hijos no tenían ningún derecho. Ahí estoy en derecho. desacuerdo contigo y después te voy a explicar por qué. Okay. Me está diciendo José Antonio Évora que tenemos una imagen. ¿Cuál es, Évora? La televisión iraní hackeada. Les hackearon la televisión de Irán los opositores del régimen. A ver, ¿cómo lo interpretamos si tenemos las imágenes? Te voy a poner un detallito antes. Sí, A bueno. ver. Adelante. فعلا نمیخوام عوض کنم. ساکت. این لحظه شما به خیابان‌ها بروید بر آینده خود تسلط بذار زنگ کنید. بزنم. این در دستان شما و ممکن است حکومت در حفاظت از حریم هوایی ایران شکست خورد. حکومت خب این الان چجوری میخواید نشونی شبکه‌ای که اونجا آرم شیما می‌بینید آرامش این ببین شکست خورد. حکومت در حفاظت میتونی بزنی یک چیز آنتن صدا سیما نماهواره برخیزید. دو بزنم. آینده شما بزن دو. به خیابان‌ها بروید بر Bueno, muy bien. Entonces, lo que pasó aquí es que la oposición, آره. bueno, ahí la pregunta es si con ayuda o no. Eso es lo que de te iba a Israel. decir. Hay una unidad cibernética Ajá. que está Sí, compuesta. pero la televisión no es cibernética, la televisión es señal en el aire, que ese, Sí, pero se puede las hackear. dificultades que estamos teniendo aquí, por Pero- ejemplo, pero- es por pero- el cambio de... Pero se puede hackear. Se puede hackear. Sí, sí, claro, se puede tumbar la señal y tirar otra. En Israel hay una unidad cibernética de muchachos de servicio militar obligatorio que muchos de ellos son autistas. Y son genios, pero genios, y son fundamentalmente los que están en esa unidad. A ver, vamos de nuevo a... Esto es importante, ¿no? Hemos tratado de entender... Lo que estamos haciendo aquí con Béjar es tratar de entender el odio al judío, ¿no? Podríamos tratar de entender también el caso desde la otra dirección, pero ese sería otro programa. Pero es que no existe. ¿Eh? No existe. Bueno, no, aquí han acusado a algunos invitados míos de islamofóbicos, hay todo un tema con la islamofobia, por eso te digo que esa sería otra discusión. No es lo que se le enseña a los niños israelíes. Si tú miras, Bueno, pero te está hablando de Estados Unidos, ¿no? ni El en tema- los Estados Unidos, los judíos no proclaman el odio contra nadie. Punto. No es un sistema. Tú sabes, el arma secreta de los judíos es la bondad. Ok, no, pero eso lo dicen todas las religiones. Vamos a ir a cosas concretas. Ok. Béjar. A ver, el tema que a mi modo de ver no se justifica territorialmente, aunque haya zonas ocupadas, lo que tú quieras, etcétera, porque ¿cómo me explicas el antisemitismo a través de la historia en otros lugares cuando ni siquiera existía el Estado de Israel? Luego está el tema ese de que si los judíos traicionaron a Cristo, me parece una estupidez histórica por completo, pero que muchísimas guerras religiosas provocó ese y otras interpretaciones incluso del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, del papel de Cristo, etcétera, etcétera. El otro estereotipo de los judíos, son avaros y tacaños. Entonces yo, a ver,
hice mi averiguación histórica, la he hecho a lo largo de los años, yo quiero saber si tú estás de acuerdo conmigo. El cristianismo y el catolicismo prohíben la usura. ¿Qué es la usura? La usura es que que yo te preste dinero con interés. Te presto $100 para que me devuelva 105. Esa en Santo Tomás de Aquino escribió largamente sobre el tema. Considera que la usura no tiene un espíritu de bondad verdadero, que es un egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras el mundo cristiano prohíbe la usura, se perdió la creación de algo tan importante como la banca. Porque la banca sin la usura, sin el préstamo con intereses, hoy vemos todos los días cuánto están los intereses, ¿no? ¿Qué dice la Reserva Federal? Bueno, los judíos no, de alguna manera adelantan la historia de la banca, que podría tener también otros antecedentes. Y claro, cuando los cristianos necesitaban, los reyes o los reyes cristianos, pedir dinero, ¿a quién se lo pedían? A la banca judía. Cuando no querían devolver el dinero, ¿qué hacían? Mataban judíos. O expulsaban a los judíos, etc. Eso fue una... Holanda, de alguna manera, sin estar en medio de ese conflicto, hizo una transparencia y creó la banca moderna, creo yo. Habría que ver, los historiadores aquí pueden ir rectificándome todos los errores que diga. Entonces, de ahí viene eso, el mercader de Venecia, el usurero, la caricatura del judío narizón contando dinero, avaro, qué sé yo. Es terrible porque tantos siglos después sigue... Si tú quieres entender eso, vete a cualquier hospital de los Estados Unidos. No tienes que salir de Miami, puedes ir a cualquiera de los grandes hospitales. Desde el Jackson, Mount Sinai, Baptist, cualquiera. Tú vas a ver en las placas, las donaciones más importantes son de judíos. Los centros culturales más importantes de los Estados Unidos y de Europa y todo, los judíos tienen participación en eso. En los institutos de investigación, con la inversión que se necesita para poder hacer una investigación, que por cierto, uno de los objetivos militares de Irán fue tratar de destruir el Instituto Weizmann, donde yo he estado, fundado en el año 35, cuando todavía no existía Israel. Ya los judíos ya tenían institutos de investigación, orquesta sinfónica, sistema educativo, construir, beneficiar. Ese ha sido el trabajo de los judíos durante toda su historia. No es un accidente el porcentaje elevadísimo de premios Nobel que se han ganado los judíos haciéndole el bien a la humanidad, bueno, inventando cosas para que la vida del ser humano sea mejor. El 0.2% de la población ha ganado más del 10% de los premios Nobel. Más del 20%. Sí. Yo tengo otra explicación que me gustaría que tú, que eres el conocedor y no yo, me digas. Encontré un dato, 1492, España hace varias cosas importantes. Primero, se convierte en la primera nación unida de Europa cuando se casan los reyes católicos, Isabel la Católica con Fernando de Aragón. Expulsan a los árabes tras la victoria de Granada y luego expulsan a los judíos, que todavía, yo digo, ¿por qué expulsan a los judíos? Algunos se quedaron, los conversos famosos, todo ese tipo de cosas. La mayoría se quedó. Sí. Bueno, sí. Pero hay un grupo que todavía incluso habla español arcaico ahí en... Los sefaradíes, mi grupo, mi gente. Los sefaradíes en el sur de Marruecos, etcétera, ¿no? Yo encontré un dato curioso. En 1492 el 80% de la población judía de España sabía leer y escribir. Oh, claro. Mientras que el 80% del resto de la población española era analfabeta. Sí. Entonces tú dices, ¿por qué había ese alto grado de alfabetización entre los judíos? Y encontré una explicación que quiero que tú me digas si es verdad. Ustedes promueven leer directamente el libro sagrado y no interpretado por un cura, un obispo. Ni un rabino. Ajá. ¿Cómo es eso? Explícame. Bueno, eso es como debe ser, de acuerdo a nuestro criterio, ¿no?
no hace falta intermediario para nosotros, no hace falta intermediario entre nosotros y Dios, porque si Dios está en todas partes y siempre está con nosotros, tú le puedes hablar directamente a Dios y Dios tomará la decisión que quiera con tu vida. Y para eso alfabetizaron a su población. Claro, porque el problema es que el libro, la Torá, no es un libro estrictamente religioso. Ajá. Es un libro que enseña cómo vivir en paz en un conglomerado tan diverso como pueden ser los judíos hoy y siempre. Porque acuérdate que estos judíos salen, y esta Torá sale de una rebelión de esclavos. Bueno, por eso en ese mismo... En Egipto. En Egipto, claro. Por eso existe el concepto de Tikkun Olam, muy mal interpretado por los judíos de izquierda, que lo que significa es reparar el mundo, mejorar el mundo, para que las personas vivan con mayor facilidad y con más paz y con más seguridad. Y eso ha sido la tarea de los judíos. Por eso los judíos han participado en todos los movimientos culturales que ha habido, en todos los movimientos científicos y en todos los movimientos sociales. En todos. Claro. Empezando por el cristianismo. Y yo creo que explicaría también esa proporción de premios Nobel, porque llevan siglos de adelanto de alfabetización, claro, y que tiene una explicación religiosa. Por supuesto que no podemos abordar un tema tan profundo, y más ya desde mi desconocimiento. Me alegra que Béjar haya venido aquí a compartir un poco de lo que él como cubano, como expreso político, como judío, pues tiene una combinación que es muy rara. Es interesante para nosotros. Otro día hablaremos de cómo era ser judío en la Cuba castrista y cómo lo debe ser hoy, si es que debe quedar muy pocos, ¿no?